Entonces, la conferencia trata, el nombre es Cómo financiar un cortometraje sin perder demasiado dinero en el intento, por Carlas Brugueras, que está presente. También está Sara Scholl, que es la programadora del MECAL. Eh, para empezar y antes de todo, pues quería dar las gracias al Barcelona Documentary Club, que es un club en Barcelona de documentalistas que es gratuito, todo el mundo puede inscribirse. La verdad es que es una pequeña joya de club porque es muy fácil entrar, hay una cita mensual y entonces también se puede enviar mensajes si eres profesional, acabas de llegar a Barcelona o quieres dar un mensaje, pasar un mensaje a todo lo que sería el club, pues todo el mundo lo recibe, es muy fácil hacer contactos, etc. Entonces, os podéis inscribir en bcndocclub.com y las inscripciones son gratuitas. Entonces, también quería dar gracias especial a Cosima Danoritzer, que es una de las fundadoras del club y que nos ayuda mucho en el tema de la preparación de las conferencias en MECAL de documentales. Y Fabienne Mésange, pues es quien también es la persona que organiza las conferencias desde el interior del MECAL. Entonces, es nuestra primera conferencia por Zoom, de manera virtual, a ver cómo va, espero que bien. Y si pues hacemos algún error o eso, pues os pido clemencia por este caso un poco particular. Solo decir que mañana y pasado mañana habrá unas conferencias. Mañana habrá La cámara y el personaje documental por Carla Darnaude a las 6, que también es inscripción gratuita. Y el viernes es la distribución de documentales por Alexis Méndez. Entonces podéis inscribiros para estas conferencias. Entonces la conferencia funcionará de esta manera. Para los que hayan llegado temprano, ya visteis cómo funcionaba. Entonces Carlas hará su conferencia y después podréis preguntar vía los mensajes que tenéis todos, preguntas sobre tal parte o tal otra. Y nosotros, Sara y yo, pues al final de la conferencia o directamente Carlas, pues os contestará directamente. Entonces, Carlas Brugueras es director general y productor ejecutivo de Polar Films, es fundador también. Me paras si hago algún error o me rectificas. Es una productora de Barcelona de cine independiente de documentales, ficción, imagen real y publicidad, que tiene 23 años, que veo que tiene los mismos años que Mecal. Felicidades. Porque ha nacido en el 97 como nosotros. Suele producir para televisiones tales como Arte y la BBC, entre otras, y sus trabajos suelen ser seleccionados y premiados en festivales internacionales. Entonces, esta conferencia estará grabada y la colgaremos en YouTube por si, oye, pues esto se me ha escapado, me gustaría volver a ver cómo lo he explicado, etcétera. Entonces, en el canal de Mecal. Carlas, adelante, bienvenido y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de la gran expectación que ha generado esta charla y espero estar a la altura y transmitiros una información suficiente y buena. En primer lugar, decir que lo que yo voy a explicar aquí no es una fórmula mágica, no es un proceso estándar de documental. Voy a explicar mi experiencia como productor. Los productores quizás estén de acuerdo conmigo en algunas cosas, divergirían con otras. Esta es una manera y para mí es fundamental. La otra es que aquí vamos a hablar de cortos cinematográficos. No vamos a hablar de YouTube, de Instagram, de canales. Hay gente que se gana muy bien la vida con eso. Es otra historia. Es otra historia que no tiene ahora nada que ver con lo que yo voy a explicar. Y entonces, sería bueno también decir, acompañando un poco la presentación que ha hecho Roberto, es que yo
tengo una pequeña pasión por los cortos. Empecé en el momento que hice el paso de la publicidad a producir, dije, ¿cómo empiezo? ¿Cómo aprendo yo mismo con esto? Y con los cortos. Y con el primer corto me pegué bueno, no recuperé jamás nada y aprendí mucho. Aprendí mucho de cómo hacerlo y me ha servido. Y en mi experiencia yo intento cada año, a veces cada 2 años, producir por lo menos un corto. Un corto que me sirve para conocer gente y para disfrutar haciendo un corto. Entonces, para mí lo más importante primero sería definir brevemente qué es un cortometraje. Entonces, como de hecho puede ser cualquier tipo, ficción, documental, animación, experimental, musical, danza, etcétera, sería definirlo por la duración. La duración, al ser menor, en general se considera menor a 40 minutos, pero bueno, más de 30 minutos hay muchos festivales que ya no los quieren y en mi experiencia lo ideal es trabajar en una cosa entre 12 y 18 minutos. Es algo que puede funcionar muy bien y que los programadores de los festivales de cortos agradecen porque pueden compaginar una buena programación y tienes más facilidades. Pero también puede ser de 1 minuto o de 2. Depende de la fortaleza de la idea, por supuesto. Desde mi punto de vista también, un corto, excepto los experimentales, tiene que tener una historia en sí misma, explicarnos algo, aunque sea con un final abierto, pero yo pienso que tiene que tener un planteamiento, un nudo y un desenlace. O en el caso de los cortos documentales, pues que tenga un arco dramático que te lleve hasta el final. Lo que no puede ser, y yo me he encontrado a veces con guiones o con propuestas, un teaser de lo que será mi largo, o la secuencia inicial o la secuencia final. No, para mí tiene que ser un corto una entidad en sí misma y para mí clave o uno simbólico sería Madre de Rodrigo Sorogoyen, que es un corto que funciona muy bien, con un final muy abierto, pero en el que plantea, nos mete en un nudo en una historia y la resuelve de una manera abierta, pero funciona. Y que luego ha hecho un largo, o sea que, por tanto, es como tal funciona, ¿no? Luego está el presupuesto. El presupuesto pues, puede ser, claro, desde nada, bueno, desde 1.000 hasta 300.000 o lo que se quiera, ¿no? Yo creo que por mi experiencia, yo trabajo con unos presupuestos de un corto de entre 20.000 y 40.000 euros. Estos son un término medio en el que podría funcionar, ¿no? Un corto, aquí al menos en España. Y luego un breve comentario sobre la distribución. El problema de un corto es que tiene muy pocas ventanas. Solo hay festivales como Mecal o como alguna televisión en algún momento y ahora algunas plataformas, pero bueno, de las plataformas no esperes nunca mucho dinero. Yo tengo, y tengo que agradecérselo muchísimo, por ejemplo, a Filmin, los cortos que tengo los tengo en Filmin, pero ahí te van a llegar ya no cacahuetes, sino ni la sal de los cacahuetes. Nada, muy poquito. Que lo encuentro lógico y que en el fondo lo que quieres es que el documental se vea, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental antes de hacer cualquier corto, qué es lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer con este corto? ¿Para qué lo quieres? O sea, lo primero es, no vas a ganar dinero. Eso es más claro que el agua. A lo mejor alguien una vez consigue, pero eso es como la lotería. Claro, si no juegas, si no compras un billete, no vas a poder ganar. Pero en general no vas a ganar y lo más probable es que no recuperes parte del dinero que has conseguido. Entonces, lo que ahora voy a explicar un poco es de qué manera podemos intentar minorizar ese riesgo, ¿no? Entonces, un corto sí sirve para aprender, a mí me ha servido mucho para aprender, para luego atreverme con subvenciones mucho más grandes y cómo hacerlas, ¿no? Por hacer prácticas, y no solo a nivel técnico, sino a nivel también de la distribución, de permisos, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Por supuesto sirve para currículum, para bobina, no solo del realizador, no solo del productor, de cualquiera. Los actores muchas veces aceptan trabajar con unas condiciones muy lejanas a sus habituales, precisamente porque les permite conocer directores, etcétera, ¿no? Todo esto para mí es muy bueno. También puede servir, ¿por qué no?, para vender un proyecto de un largo, de una serie, de una publicidad. Y también, y esta es una parte importante, conseguir puntos para acceder a ayudas. Es decir, un corto que ha funcionado bien, que en festivales ha sido seleccionado, que te lo han premiado, te va a dar puntos, al menos dentro de lo que es las subvenciones españolas,
para acceder a subvenciones pues, de otros cortos o incluso de largos, o tanto documentales como ficción, ¿no? Entonces, voy a compartir en pantalla. Para ir un poco al grano, vamos a ver un poco los tipos de financiación por encima, y al menos los que yo conozco y he usado prácticamente en todos los casos. Uno, recursos propios. Claro, ese no hay color. Tienes dinero o alguien te da dinero, no como inversor, sino que te lo da para que te lo gastes en un corto. Perfecto, pues ya está, lo ruedas y ese dinero está invertido para conseguir cualquiera de los objetivos que yo he descrito antes. Un inversor privado, difícilmente te va a entrar un inversor privado en un corto, muy difícil, porque el riesgo de recuperación del dinero invertido es altísimo, y ya no digo de ganar, como ya he explicado. Entonces, sí que hay casos concretos o puntuales, pero es muy difícil que nadie te invierta privadamente para hacer un corto esperando ganar o como inversión. Luego tenemos el crowdfunding o el crowdsourcing. Bueno, pues eso. Lo que pasa es que eso requiere, como los que lo hayáis ya podido hacer, un trabajo muy intenso, no solo colgarlo en Berkami o en Indiegogo o en cualquiera de las plataformas, sino estar ahí machacando, enviando, conectando con redes sociales para que la gente realmente te apoye. Y puedes levantar un dinero, realmente se puede llegar a levantar un dinero suficiente. Luego está la cooperación de todo el equipo, es decir, que el equipo trabaja sin cobrar o muy por debajo de lo que cobra y colabora con expectativa de luego pues, recuperarlo. Lo más probable es que ese dinero tampoco se recupere y luego explico un poco cómo hay que hacerlo eso y combinado con las subvenciones. Pues, al final. De maneras, a través de la organización de eventos, el merchandising, yo qué sé, en el corto la música la pone un grupo, un cantante conocido o alguien musical, pues organizas un concierto, a ver si puede hacerlo y con lo que se recauda parte o la recaudación consigues un dinero para financiarlo, perfecto. O tienes un logo genial, una imagen muy bonita del corto, pues intentar vender objetos, pues todo eso es creatividad y puede funcionar. La publicidad, que ese es otro tema. La publicidad y el branding, ¿no? Bueno, ahí en la publicidad se dan casos, casos importantes, sí, pero también es muy difícil acceder si no tienes una bobina muy importante, eres ya un director muy reconocido, pero ahí se han dado casos concretos, tanto de encargar un corto, no tanto en el sentido de hacer un public reportaje entero, que ya se alejaría del cortometraje, sino hacer un cortometraje puramente lo que llamaríamos branding, es decir, que prácticamente el anunciante no está. Esto para mí el ejemplo quizá más paradigmático es el de la moda. Pues se puede hacer un corto con una historia potente en el que utilizas un diseñador de moda, una marca de moda, lo utiliza para presentar su colección. Pero claro, ahí va a necesitar, lo más probable es que una actriz puntera o un actor muy puntero, un director, porque van a jugar con ello, porque quizá con ello van a hacer una campaña de televisión diciendo, mira, el corto, es decir, es muy difícil llegar. Hay un tema que en los largos y en las series puede funcionar, que es el product placement, pero en el corto, como he dicho, al tener tan pocas ventanas, el product placement no tiene mucho futuro. Es decir, es muy difícil que alguien te pague por poner algo en un corto porque es que la difusión o el impacto que va a tener es muy pequeño. Entonces, bueno, ¿por qué no? Puede pasar, ¿eh? O sea que no lo descarto. Luego pasaríamos al patrocinio. El patrocinio, me refiero aquí pues desde fundaciones, ONGs, concursos, etc. Ese es un buen camino. Muchas veces piden una temática concreta y hay un dinero. Luego están los festivales, por supuesto, los premios. Y los hay de muchos y muy variados, pero muchas veces para acceder a los festivales tú has de pagar. Primero has de poder pagar por dinero y luego es como una lotería, que es lo que explicaba antes. Es decir, si tu corto puede ser que gane y puede ser que consiga un premio y muchas veces es un premio simbólico y otras veces es un premio metálico incluso bastante potente. Y eso es bueno. Y finalmente las subvenciones públicas, que es lo que yo me voy a centrar ahora en explicar un poco cómo intentar acceder y cómo llegar a que luego no te retiren el dinero o cómo conseguir el máximo dinero posible. Y
por supuesto, todas estas que he explicado son combinables. Es decir, que muchas de ellas las vamos a poder combinar y, es más, las debes poder combinar, ¿no? Entonces, para entrar dentro del mundo de las subvenciones públicas, decir pues que hay muchas, ¿no? Al menos en España, yo me voy a centrar, por supuesto, en las que hay en España, y concretamente me voy a centrar en el ICA, pero hay pues las diferentes autonomías, lo más probable es que tengan. Aquí en Cataluña tenemos el ICEC, en Madrid, en Andalucía, y aunque la mayoría de productores podemos presentarnos según la ley europea a cualquiera de ellas, la mayoría, las mismas asociaciones de productores de cada autonomía lo protegen de alguna manera o han insistido para protegerlo en el sentido de que se ruede ahí, de que la mayoría de equipo tenga residencia ahí, en fin, una serie de normativas con lo cual hacen que en general sea difícil que yo, viviendo en Barcelona, pueda acceder a unas ayudas de un corto de otra autonomía en España, por ejemplo, ¿no? Por eso ahora yo me voy a centrar un poquito en las que son las propias del ICA. También comentar que hay unas ayudas a producción de cortos de media, que esto es novedad de hace poco, pero las da cuando pides un slate funding, que es un paquete de proyectos para desarrollo, y dentro de eso, si tú pides un paquete de proyectos, que es desde entre 3 y 5, además puedes añadir un cortometraje para un realizador nuevo, joven, recién que sea su primer o su segundo corto, y te dan un dinero directamente para producción. Es decir, que muchas veces hay que analizar de cómo hacerlo y cómo vamos a financiar ese corto, ¿no? De las múltiples posibilidades que tenemos. Entonces, centrándonos en el ICA, dentro del ICA, para cortometrajes, abre 2 convocatorias, a proyecto y a corto realizado. Ahora lo vemos un poco y la mayoría de gente, pues quizá ya habrá personas aquí que me están escuchando que conocen bien, pero tengo que explicarlo para todos aquellos que no lo conozcan. Entonces, primero, es como de perogrullo, pero hay que leerse la convocatoria completamente. No una, sino 2 o 3 veces. Hay que leérsela bien. Y no solo leérsela bien, sino sobre todo leer, por ejemplo, las leyes que van relacionadas, porque a veces te va a decir, según lo establecido en la orden tal, modificada según tal. Esto significa que a lo mejor allí hay cosas que si no lo lees bien, luego puede ser que te tumben la convocatoria porque no has cumplido bien una normativa. Por lo tanto, por mucha pereza que dé, hay que leerlo. No hace falta ser un abogado, es sentido común, es leerlo con calma y si hay dudas, consultar con los mismos estamentos normalmente sirven. El ICA no solo está en Madrid, sino que a través de un acuerdo tiene ventanilla única también con las diferentes autonomías y normalmente a través de ellos es más o menos factible, más o menos factible. Hay que ser perseverante, pero poder hablar con ellos, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las ayudas, lo que hay que ver es qué es la cuantía máxima que te puede dar el ICA. Es del 75% del coste reconocido. Ahora veremos lo que es el coste, que es la clave de todo. La nueva del 2020 no está convocado, yo estoy leyendo la del 2019, parece que lo hemos subido al 80%, seguramente. No está claro que con todo esto que nos está pasando, el COVID, puede ser que aún cambien más, pero parece ser que va a ser el 80%. Cuando hablamos del 80%, quiere decir que van a dar el 80% en total, no solo del dinero que te dé el ICA, sino de las diferentes subvenciones públicas que consigas. Es decir, si el ICEC te da una ayuda, eso se va a minorar de ese 80%. Si la Junta de Andalucía, si Madrid, si Extremadura, si cualquiera te da una ayuda del tipo que sea monetaria, o yo creo que también si te la da específicamente en especias, se va a minorar de lo que es el coste. Por tanto, hay que valorarlo bien y hay que tener en cuenta que, claro, aquí está dando un máximo de 70.000 euros. Es un máximo y eso significa que en este caso es un máximo del 75%. O sea que de lo que está hablando es que como mucho te van a dar 70.000 siempre y cuando tu corto sea más, valga unos 100.000 o una cosa así. ¿Perdón? ¿Puedes precisar un poco el tema de el hecho de que minora cuando tienes otras subvenciones? Con un ejemplo, por ejemplo, de
de 100, por ejemplo. Sí. No, con el ejemplo, vamos a poner el ejemplo de 100 y vamos a suponer, para hacerlo ahora más redondo con un 20% y el 80%, ¿ok? Que lo que es el 80%, para hacerlo fácil, ¿no? Vamos a suponer que son 80.000 euros el máximo. Bueno, pues tú tienes 100.000 euros, que es lo que cuesta tu presupuesto. Y la máxima ayuda que te pueden dar es 80.000. Bueno, pues si el ICEC en Cataluña te ha dado una ayuda de 10.000 euros, lo máximo que te puede dar el ICA serán 70.000. O sea, esos 10.000 ya se cuentan como ayuda pública. Se suman todas las ayudas públicas. Cuando está diciendo esto, cuando te está diciendo que el máximo es 70.000 y el máximo es 75, de lo que normalmente hablamos y hablamos los productores es intensidad de la ayuda pública. Se le llama la intensidad. Es decir, también hay hoy día las televisiones públicas no coproducen cortos, pero yo, por ejemplo, para explicarlo con más detalle, en el caso de un documental, si yo coproduzco con Televisión Española o con TV3, que son televisiones públicas, en el caso del documental, no en el de la ficción, en el caso del documental, se considera coproducción. Y al ser coproducción, el ICA me considera que eso es dinero público y me suma ese dinero a la intensidad de la ayuda, con lo cual me baja, me minora el dinero al que yo me tocaría. Por tanto, todas esas cosas hay que encajarlas o hay que saberlas Eso concretar. quiere decir básicamente que si es un 80% máximo, tú tienes que aportar un 20% sí o sí. Sí o sí. Tú tienes que aportar un 20%. Y la clave es, ¿de dónde sale este 20%? ¿No? Esto es un poco a lo que a la parte que yo quería llegar. Vale. ¿Cómo llegas a ese 20% o cómo te lo haces con ese 20%? A tener en cuenta, que lo vea dónde está aquí, que para que llegar al 80%, te tienen que haber dado una puntuación total, el ICA, de entre 90 y 100 puntos. Entonces te darán el 100% de la ayuda. Pero si a través del sistema de puntos que tú, cuando has presentado, tanto a corto de proyecto de corto como a corto realizado, pues llegas a 85 o 89, pues solo te darán el 95%. Pero si solo has llegado a 60 puntos, te van a dar el 70%. Si haces 59 puntos y medio, estás fuera y no vas a recibir nada. Por tanto, todo el sistema de puntos, y por eso digo hay que leérselo muy bien, no os lo he copiado aquí porque es muy largo, incluye pues, los festivales, premios que ha tenido el director, incluye cantidad de variables, valores, y hay una parte subjetiva, que es la que valoran el guión, la calidad del guión, la calidad cinematográfica, etcétera, etcétera, que puntúan mucho, pero la suma de todos los puntos los que te da acceder al máximo de ayuda. Es decir, que en el mejor de los casos te van a dar el 100% de la ayuda, aún tienes que conseguir un 20%. Y eso es clave. Entonces, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues consiguiendo que haya partes en las que o bien consigues financiación privada, lo que hablábamos antes, es decir, a través de una fundación que no sea pública, a través de una ONG que no sea pública, a través de un inversor privado, si quieres llamarlo así, que va a ser, si hay un premio, el primero que cobra, etcétera. Es decir, a través de un crowdfunding, por ejemplo, o un crowdsourcing, pues a través de ahí puedes hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que no va a servir para el ICA el hecho de que si el actor me dice, no te cobro, el músico te dice, yo no te cobro, lo hago gratis. O yo cobraría 1.000, pero no te los cobro. No, no te lo van a admitir, eso no va a formar parte del coste reconocido. O sea, en ningún caso te van a admitir que una persona no ha cobrado y eso lo sumes. Si hubiera cobrado, valdría tanto. No, porque no lo ha cobrado. Por tanto, has de poder demostrarlo fehacientemente que esa persona ha cobrado ese dinero. Y entonces, o bien tú pones de tu bolsillo ese dinero o llegas a un acuerdo con esa persona. Para ello, antes de llegar ahí, sería importante analizar un poco el hecho de cómo son el presupuesto. Solo he puesto una página, tiene, ahora no recuerdo si 30, pero
lo que quiero enseñarlo es porque es un presupuesto de un modelo que sigue siendo, que es de hace como 30 o 40 años. Está hablando de revelado, habla de duplicating, habla de positivado. Son cosas que yo cuando estudiaba las hacíamos, pero que ahora y hace años con el digital ha dejado de existir. Y no sé la razón por la que no lo actualizan. Entonces, como productor, lo primero que has de hacer es hacerte tu presupuesto real, puesto bien, con todas las partidas que consideres, con todas ellas, y luego hacer el ejercicio de traspasarlo al del ICA, partida a partida y aplicando creatividad. Pues donde dice telecine, pues tú lo cambias y pones corrección de color. Pues donde dice laboratorio, pues vas a poner discos duros, ¿no? Etcétera. O sea, hay que... Bueno, pero eso es muy importante llevar muy claro y muy bien explicado porque te van a pedir ese presupuesto. Y no lo puedes hacer así, ¡pum! Sino que tú has de basarlo en tu experiencia y en tu presupuesto original, bien hecho, fácil, en el que te lo has ordenado por unas partidas que corresponden a lo que realmente hoy en día estás haciendo. Entonces, la clave de ahí es que todas las personas que trabajen, a poder ser, han de estar en nómina. Es decir, que necesitas una estructura de productora. Esto no lo he dicho al principio, pero para acceder a estas ayudas te has de inscribir como productora en el registro, tanto del ICA como de las comunidades autónomas. Eso es importante, inscribirte como productora. Puede ser una SL, puede ser una sociedad cooperativa, puede ser muchas cosas. Incluso creo que admiten productor independiente como persona. Yo lo puedo explicar desde mi experiencia como empresa. Entonces, el ICA en general quiere que las personas contratadas por nómina y te admite, en algunos casos, facturas como autónomos. Y todas quieren ver su retención de IRPF y su IVA. Eso es clave. Cualquier persona que te diga, bueno, pues yo te hago eso y yo te cobraría 2.000 y te voy a cobrar solo 300, pues el coste que tú vas a poder hacer para el reconocimiento de coste son 300 euros. No más ni menos. No lo que él habría cobrado normalmente. Por lo tanto, eso es lo que has de contar. Entonces, la clave de esto es que al poder hacer cada una de las contrataciones un acuerdo con todas las personas con las que vas a trabajar. Para ello, lo que hay que hacer es establecer una nómina que tú puedas asumir con el dinero que hay. Y dentro de, voy a poner un ejemplo para hacerlo fácil. Llegas a un acuerdo con un director de fotografía que va a rodar una semana y en vez de cobrarte pues 300 o 400 o 1.000 euros al día, te va a cobrar por todo el trabajo 1.000 euros, vamos a suponer. Llegas a un acuerdo porque te interesa. Te lo haría gratis, pero te interesa que se haga por esos 1.000. Bien, pues lo ideal es hacer una factura, supongamos que es un freelance, ahora explico luego la versión de nómina, te hago una factura por 1.000 euros, con su retención de IRPF y su IVA. Y como empresario, como productor, declaras ese IRPF y declaras ese IVA. Y a él le pagas la parte proporcional que le toca de esos 1.000 euros. Se la pagas porque para hacer el reconocimiento de coste te van a pedir no solo la factura, sino el comprobante de que has pagado esa factura. Y luego, si el director estaba dispuesto a trabajar gratis o apostando contigo como productor, si estaba dispuesto a eso, pues una cosa que puede hacer es él dejarte ese dinero líquido que tú le has pagado, te lo deja con la condición de que tú, cuando financies, le vas a devolver, si no todo, la parte proporcional. Esa es una solución factible para poderlo financiar si no tienes un business angel que te deja ese dinero o que arriesga contigo con la esperanza de que el ICA te conseguirás 100 puntos y te va a dar todo el dinero. Es decir, que el riesgo lo asumes conjuntamente. Quiero con eso explicarlo y por eso me centro mucho en eso porque es muy clásico en un corto decir, bueno, pues nadie cobra y perfecto, pero luego declaramos que hemos cobrado y que yo cobraría esto. Eso es papel mojado. El reconocimiento de coste, en el caso de los cortos, a diferencia de los largometrajes, que nos obligan a hacer una auditoría extensa y completa, el reconocimiento de coste lo hace el ICA y lo hace gratuitamente. Es decir, tú le pide que le envíes todo
según su formulario y según su manera de proceder. Y ahí también yo pienso que es clave presentarle las cosas muy bien presentadas. Es decir, yo he enseñado este presupuesto, veis que hay un número a la izquierda, pues juntar todas las facturas perfectamente desglosadas que componen cada una de las partidas, y esto con un carpesano todo hecho, con las facturas originales puestas, con su número de referencia puesto, que todo sea fácil, que lo puedan ver. Porque, y a mí, personal de tanto del ICA como del ICEC, me han dicho que hay gente que a veces les envía una caja llena de facturas. Eso va al archivo, eso no lo van a ver nunca. Eso es desestimado al momento. Tú has de pensar que se enfrenta a una persona con montones de archivos y va a analizar el tuyo y le va a dedicar un tiempo, y se lo has de poner muy fácil para que vean todo y vean que cada factura que tú declaras está relacionada con el proyecto, es una factura a nombre de la productora o del productor, viene todo muy bien desglosado y viene todo muy bien explicado. Y a la vez los comprobantes de pago están explicados, y esto es clave, poder hacerlo de una manera ordenada. Es decir, que requiere todo un tiempo que tú le vas a dedicar en la preparación, durante el rodaje y luego al acabar, para poder presentarlo bien. La clave de hacerlo bien es que eso pases el reconocimiento de coste. Porque sin reconocimiento de coste no vas a tener ayuda, y es más, te la van a retirar si la que tenías es a proyecto y no has cumplido con ella, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta. Luego es muy importante tener en cuenta también que para ir a un reconocimiento de coste, en el caso de España, tú has de haber acabado la película, y no solo haberla acabado, sino que haberla presentado lo que se llama calificación por edades y nacionalidad. Eso abre unas ventanas del ICA y hay que verlo, hay que leerlo en las convocatorias y saber cuándo se hace. Y cuando tú hagas la película has de calcularlo. A mí me ha pasado que he acabado una película y no me ha dado tiempo a acabarla a tiempo para que me la calificaran antes del 30 de mayo, y entonces me he tenido que esperar al siguiente año para poder presentarme a las ayudas. Esto hay que calcularlo bien y saberlo, porque si no te puedes encontrar con un año, y eso, si has pedido un pequeño crédito o un préstamo, te has comprometido con devolver un dinero, pues te va a postergarlo todo casi un año, el recibir esas ayudas. Entonces, es clave, como he dicho, leerse bien todas las convocatorias y todo cómo funciona, y sobre todo el tema de poder acceder al reconocimiento de coste, el que tu película esté calificada y la nacionalidad reconocida, ¿no? La nacionalidad española. Y he comentado que todo el tema de facturas, que estén todas muy bien explicadas, todas con nombre de la productora. Entonces voy a enseñar aquí un poco, por ejemplo, en un caso práctico del último cortometraje en el que yo me presenté a un reconocimiento de coste. Como veis, yo presenté todo un total, bueno, para que me cupiera he cortado, pero vamos, no era tanto importante las cantidades, sino que la columna esta de aquí es lo que yo declaro, lo que yo presento. Y esta es lo que ellos me reconocen. Daos cuenta que aquí en varios no me quitan nada, no quitan nada, todo igual, todo igual, todo igual, todo igual, ¿no? Hay un subtotal y está lo que está por debajo. No me reconocen el sueldo del productor ejecutivo, ahora les explico por qué, ¿no? Me quitan un poco de gastos generales, y de arriba han quitado también algo más de... Aquí está el reconocimiento. Me dicen esto, de no se reconoce la cantidad esta, ¿por qué? Por determinados documentos justificativos en los que no figura el título de la película, que permite establecer la vinculación. Me quitan esto y esto. ¿Y por qué no me reconocen el productor ejecutivo? Esto es algo de lo que quería explicar, porque es algo así. Dice, porque yo, vamos a ver, soy el administrador único, soy el director de la empresa y tengo mi nómina, pero no cotizo en la Seguridad Social porque yo cotizo por autónomos. Entonces me obligan, y esto no lo hice para el corto, porque pensaba que no era obligatorio, anteriormente no me había pasado, pero con algún largometraje sí lo he hecho. Como autónomo, yo tengo que darme de alta de IVA y facturar a mi propia empresa ese dinero, pagármelo, y entonces me lo reconocen. Es decir, que yo, que ahí ponía una fracción de una parte de mi nómina del tiempo en el que yo estuve, que era pequeña, que corresponde al tiempo que yo he dedicado, que es real, que es un tiempo de mi trabajo,
que me lleva de otros trabajos en los que yo me gano la vida, no me lo reconocen. Y no me lo quieren reconocer, pues yo veo por un tema puramente muy burocrático. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, por eso es muy importante el hecho de no ir justo al límite, sino realmente el trabajar con un coste teniendo siempre en cuenta que es muy probable que ese 20% o un 25% como era hasta ahora, que no te van a dar, lo tengas cubierto y no sea un 20 o un 25, sea mucho más. Es decir, sea un 30 o un 35, ese dinero que tú justifiques por encima. Es decir, que si tú el corto realmente consigues hacerlo por 35.000 euros, pues si puedes, y ahí yo no voy a entrar ahora en detalles, pero ahí es donde juega la creatividad de cada productor, de su relación. He explicado pues una manera, que podría ser esta, la de las nóminas, etcétera, el poder trabajar con un importe superior, porque como te lo van a minorar seguro, pues tú, de alguna manera, recuperes más buena parte de lo invertido y si puedes te quedes igual. O incluso si ganas 2 premios de los grandes, de 6.000 o de 10.000 euros, pues llegues a ganar algo y puedas devolver ese dinero que algunos te han dejado o que te han prestado o lo que la gente ha invertido. Bueno, podría extenderme mucho más, pero como estoy seguro que algunos de vosotros tendréis preguntas, pues quedo abierto a que me las hagáis. Dejo de compartir esto y Vale. Gracias, Carlas. Entonces, los que tengan preguntas, tengo ya un par de preguntas, pero podéis poner por el chat o enviar un mensaje como queráis. Entonces, tengo una cosa que añadir, si me permites. De lo que dijiste al principio, lo ideal del cortometraje que decías que era unos 12, 15 minutos, también es porque es muy poco probable que una de las únicas fuentes de ingresos, que son las televisiones, te compren un corto de más de 15. Entonces, menos de 15 te aseguras que por lo menos entras en posible venta, más de 15 es muy poco probable, o si has ganado un Oscar o algo así. También hay cortos que yo he visto que han sido producidos por marcas directamente. Y entonces hay ese branding que decías al inicio, pero es verdad que es poco probable y no he visto tantos. Y hay un truco que yo he visto, no soy productor ni nada, pero yo he visto por haber visto cortos, es la financiación entre comunidades. Es decir, que se junta una productora de Cataluña con una productora de País Vasco y entonces pueden optar las dos a su propia subvención de comunidad y es como una coproducción española interna. Y bueno, cuando te juntas con los vascos o con Madrid, pues hay bastante dinero. Entonces pasamos a las preguntas. Hay una persona que te pide que expliques la figura del productor independiente, dónde se debe dar uno de alta y qué coste tiene. Bueno, yo, como he explicado, lo del productor independiente no lo tengo muy claro. Yo siempre he trabajado como productor, con mi compañía. Por lo que yo tengo entendido, a través tanto del ICEC como del ICA, te admiten un productor que se puede reconocer como freelance y pueda estarlo. La consulta hay que hacérsela directamente al ICA. En principio, no debería tener ningún coste de establecerse. Lo que sí hay que estar dado de alta de autónomo y poder demostrar que tú facturas y haces declaraciones de IVA y de IRPF como autónomo. Eso clarísimo. Es decir, tú eres un autónomo que trabaja o bien para otras productoras o bien para otras empresas y que, por tanto, tienes una actividad como autónomo. Después hay una persona que lleva 4 años de autónomo en ámbitos audiovisuales. ¿Podría presentarse o tendría que ser productora sí o sí? Es lo mismo. Yo personalmente creo que, porque eso a través de un director
que quiso entrar como coproductor de un proyecto, él lo miró y sí existe esa figura de el autónomo que se registra como productor, como persona personal, sin una estructura de empresa. Lo que no tengo claro es si cuando te enfrentes a un reconocimiento de coste, si te van a admitir que todo el equipo trabaje con facturas al autónomo. Y no puede a ese autónomo dar de alta, porque si no es empresa, no va a poder dar alta a nadie. Entonces, eso no lo tengo claro. Eso yo, mi experiencia, no lo desconozco. Habría que hacer la consulta al ICA o al ICEC o al departamento correspondiente, ¿no? Okay. A una persona que dice, ¿es factible en el panorama español actual que un director o directora pueda conseguir colaborar con un productor o productora sin necesidad de crear su propia empresa productora? Claro. Básicamente sería encontrar una productora que te produzca el corto. Exacto. Yo, a mí pues me escriben, contacto con directores, yo puedo coger pocos proyectos, no soy una maquinaria inmensa, pero yo, todos los directores cuando me vienen siempre les digo lo mismo, y yo aprovecho aquí para decirlo así. Mira, yo no produzco películas, yo desarrollo películas. Es decir, si tú me traes una película, yo no voy a buscar no voy a hacer apagarla y luego voy a buscar a ver cómo la vendo para recuperar mi dinero. No es como yo trabajo. Yo, si veo una historia interesante, vamos a trabajar juntos, voy a invertir una parte del dinero en desarrollarla, que puede ser un 5, un 10, máximo un 15% en desarrollar esa película. Lo mismo para un corto, porque estamos hablando de un presupuesto más pequeño, pero yo voy a invertir algo en un guión, etcétera, para valorar si puedo financiarla. Entonces, buscaré las fuentes de financiación. Si yo veo que puedo conseguir el 80, el 70, 80%, 85% de esa financiación, que no quiere decir que me den el dinero, sino que a través de las ayudas veo que puedo acceder por los puntos, por mi experiencia, veo que puedo financiarla, entonces me lanzo a financiarla. Pero, por supuesto, es como funciona. La mayoría de... no, un director yo pienso que en general un director es mejor que trabaje con un productor, no que un director se autoproduzca. Eso pienso que es Bueno, en el ámbito del cortometraje es verdad que a veces se ve la figura de multitasking, productor, director, actor, en el mismo corto. Es verdad que en largo no pasa, pero en cortos es verdad que se puede ver, pero es verdad, sí, Pero yo en separar. estos casos, claro que sí, porque es lógico, porque es muy difícil que una productora formada haga muchos cortos. Yo, lo he explicado, hago uno cada año o cada dos, o sea que es muy poquito. Y como yo, otras productoras, y muchas que ni hacen cortos ni se lo plantean. Por tanto, es lógico, pero yo lo que digo es, ostras, juntaros con un productor, contrataros, buscar un chico productor, alguien o una productora, alguien que produzca y que se dedique solo a eso mientras el director se centra. Porque si no, va a salir una película fantástica, pero vas a dejar todo el dinero ahí porque no vas a cumplir con las normativas. Va a ser muy difícil. Es un trabajo tan grande que lo bueno es buscar un equipo y trabajar en equipo con alguno de los que están estudiando para productor, etcétera, con una persona organizada que sepa, tampoco hace falta grandes virtudes como productor, sino sobre todo para todo el tema organizativo a nivel de las facturas y de todo. Y luego, pues sí, el director, que él sea el motor, el que él venda su proyecto, busque los inversores, etc. Pero tener a alguien que le ayude a gestionar todo ese volumen para recuperar ese dinero. Eso es clave. Vale. Tengo Sandra que pregunta, ¿se puede presentar la ayuda a cortometraje realizado si no has pedido la de proyecto? ¿Hay una cantidad mínima? Claro, si no has pedido a proyecto o incluso si te has presentado y no lo has conseguido, tú te la puedes jugar y hacerlo. Entonces, tú puedes acceder al máximo que he dicho, a los 70.000. Pero has de conseguir la máxima puntuación a los 70.000, que es un 75 o un 80% del presupuesto. Y te puedes presentar sin problemas. No se suma. Ahora, siempre es mejor, si te la han dado a proyecto, los puntos para que luego consigas la otra tienes mucha parte ganada porque ya has hecho parte del trabajo, has pasado toda una selección y entonces te lo va a facilitar. Pero, por supuesto, que puedes presentarte a
a corto terminado. Lo que pasa es que ahí hay algo clave, que yo antes he olvidado de explicarlo, que es, y sobre todo para un corto, si vas a corto realizado, que tú antes de empezar un corto es fundamental presentar una notificación de inicio de rodaje. Eso es un formulario, hoja, gratuito, que hay que presentar ante el ICAA, ante el ICEC, ante las diferentes ventanillas, en el que tú dices tal día inicio el rodaje y te piden más cosas. ¿Quién es el equipo? ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál es el presupuesto? Etcétera. Hay una serie de... Es un formulario que está disponible en red y que te lo puedes ver y verlo en red fácilmente. Importantísimo, porque todo el coste que te van a reconocer cuenta desde el día que hiciste inicio de rodaje. Es decir, que si tú, y este es un caso que me he encontrado, me viene un director y dice, llevo rodando 3 años una película. He ido rodando porque es un documental y cada vez que me he ido a donde sea, he rodado un trozo y luego he vuelto a ir otra vez por trabajo y he vuelto a rodar. Y llevo así 3 años rodando. Muy bien, pues todo eso que has hecho no existe para la ayuda. No existe. Es como si no lo hubieras hecho. Hay que hacer un inicio de rodaje. Entonces, ese inicio de rodaje, si tú lo explicas que es un proceso que va a durar 2 o 3 o 4 o 5 años, lo puedes poner. Puede ser que te lo acepten. En general, si lo justificas muy bien y es un documental, podría ser. Yo creo que deberían aceptarlo. Yo no me he encontrado. ¿eh? Pero entonces sí que podrás justificar todo eso. Pero si tú has hecho como hace mucha gente, ruedo y tal, y luego, ay, monto y voy a ir a las ayudas y presento las facturas. No, porque no hiciste el inicio de rodaje. Y hay que hacer inicio de rodaje y fin de rodaje. Y el fin de rodaje tampoco hay que hacerlo el día, si has rodado 2 fines de semana, el día siguiente que acabas el rodaje. No, espérate. Espérate a postproducir. Porque a lo mejor vas a tener que rodar, hacer un retake. A lo mejor vas a tener que rodar yo qué sé, unas cartelas o unas flores que salen o unas nubes y te va a servir ese periodo. Por tanto, esperarse no hasta tener la película acabada, pero hasta que tú más o menos tienes un primer corte que dices, ya está. Pues en ese momento presentas un final y luego tienes un margen para, ya no te van a aceptar, por ejemplo, comidas, no te van a aceptar viajes, no te van a aceptar alquileres de cámara, ni nada relacionado con el rodaje. Pero aún durante un periodo te van a aceptar facturas relacionadas con la postproducción, claro. Pero todo lo que es cámaras, todo lo que es relacionado con transportes, etcétera, lo que no esté entre fecha de inicio y final del rodaje, no existe. Vale, yo creo que hay una pregunta así de lo que estás diciendo. Si grabas un cortometraje durante varios años, durante intervalos de tiempo, valdría dándose de alta durante los días de postproducción, pero luego poder presentarlo al ICA para su calificación por edades y le den nacionalidad española. Al ser un documental, la producción es muy distinta, pues se lo pregunto, es lo que acabas de contestar, Sí, ¿no? entonces mi consejo sería el siguiente. Claro, yo no sé las características y como he explicado no es una fórmula mágica. Como me dijo un productor alemán cuando yo empezaba, producir documentales, sobre todo documentales, tiene una financiación abstracta que nunca puedes calificar exactamente, sino que para cada vez puede variar, ¿no? En este caso, yo lo que recomendaría es lo que está hecho, has hecho y no te lo van a reconocer jamás de los jamases. Eso ya no está. Entonces, lo único que puedes hacer es, lo necesites o no, rodar una parte ahora. Y en esa generar una serie de gastos y poder, entonces, justificar parte de eso ahí. ¿Cómo lo hagas y cómo lo justifiques y lo mezcles o con eso compenses lo que habías hecho? Bueno, pues ahí, y yo ahora mismo desde aquí no puedo ayudarte. Cada uno puede imaginarse y puede trabajar diferentes fórmulas para hacerlo, pero lo que sí te obliga es a hacer un inicio de rodaje y a rodar una parte ahí que te genere un gasto. Ese es el que tú vas a poder, que te van a reconocer si te lo reconocen y con el cual vas a poder entrar en las ayudas. Vale, ahora tengo una pregunta para mí, que lo de los 15 minutos, pensando en festivales hay algunos que emiten cortometrajes de más de 20 minutos, entonces mi consejo es, si puede ser, si tu enfoque es con un enfoque de quizás poder venderlo, es mejor que sea menos de 15, pero tu cortometraje, como decía Carlos, puede ir hasta 40. Hay festivales que cogen más de 30 minutos, eso según lo que
lo que quieras expresar y optas, un cortometraje de 30 minutos es casi imposible venderlo a televisión, es por eso. Vale, entonces, después, ¿cuán importante es vender el documental a una televisión? ¿Cuál sería el camino? ¿Tiene mucho retorno? Bueno, yo ahí te puedo dar mi experiencia. Yo los documentales que hice en el 2008, 2009, 2010, los vendí. Se los vendí en ese momento a TV3, se los vendí a Televisión Española, se los vendí a Canal Sur. Tenían programas, Canal Sur, perdón, Canal Plus. Todos ellos tenían programas específicos de cortos. Esto ya no existe. Ya no existe para nada. Es muy difícil. Un corto te lo puede comprar una televisión porque le interesa mucho la temática, porque le encaja para rellenar una programación de una película que él tiene, que puede funcionar por determinadas cosas. Pero la verdad es que pensar que te lo van a comprar, como he dicho antes, es un valor añadido que luego puedes conseguir que el corto finalmente te lo compre una televisión. Pero es un camino hoy en día, con los presupuestos de las televisiones públicas y los de las privadas, que ya no digo, muy difícil, muy difícil. Vale, de cara a la facturación del equipo, ¿tienes que dar de alta a los trabajadores y asignarles una nómina o pedirles facturas? A ver, en general, mi experiencia con el ICA, en los largometrajes cada vez más exigen que en nómina. Exigen desde la maquilladora, que para mí sería el paradigma de un autónomo, es decir, una persona que viene con sus herramientas de trabajo a un rodaje, está 2 días y se va a otro, y que por tanto sería un autónomo perfecto, pues yo me he encontrado con reconocimientos, con auditorías en las que no me quieren aceptar porque tenía que haberla dado de alta. Eso es un tema a discutir y yo pienso que es un tema que supera al ICA, es un tema que tiene que ver con Hacienda y que les obligan a determinadas actuaciones, pero que en realidad lo que quieren es que cotices en la Seguridad Social. No sé hasta qué punto en los cortos, y ahora lo desconozco un poco, si hay el mismo rigor. Yo lo he trabajado con las dos maneras y me ha funcionado. Es decir, que dada mi experiencia y dada mi estructura, tiendo más a ir con nóminas desde lo que son las altas, no del régimen general, sino lo que se llama el régimen de artistas. Es un régimen específico para contratación de actores y también de técnicos de audiovisual. Como he explicado, lo que es importante es que esté de una manera o de la otra y que esté justificado. Como un corto no puede obligarte a tener una estructura tan potente, pienso que es mucho más justificable y te van a admitir más fácilmente una factura de una persona. Pero tiene que ser un autónomo, correctamente dado de alta, que esté al corriente de todos sus seguridad, de todos sus gastos, sus cuotas de autónomo y que tú le pagues el IRPF. Eso es inapelable, ¿eh? O sea, que tú le des el IRPF. Bien, una pregunta supongo para el tema de justificación, lo que comentabas del revelado y demás. ¿Los discos duros y tarjetas valen como gasto ya que no es fungible? ¿Podría explicar algo de subvención a corto realizado si no se ha pedido a producción? Sí. Hay 2 preguntas. Lo mismo. Para que si vas a corto realizado, incluso como proyecto, tú vas a necesitar discos duros. Entonces, conveniente que compres un disco duro durante esa fecha. Sea el mismo corto o no lo sea, o sea un disco reciclable, pero te lo van a admitir, hombre, no te van a admitir 28 discos duros, ¿no? Pero unos discos duros suficientes para cubrir el metraje o los minutos suficientes de un rodaje, pues tiene su lógica y te lo van a admitir. Discos duros, tarjetas de memoria. Además, luego puedes necesitar discos duros para la postproducción, si haces un DCP, para enviarlo a festivales. Muchas veces te piden discos duros. No es lo mismo, no vas a enviar un corto en un disco duro de 10 teras, pero tampoco vas a tener en el rodaje un disco duro de medio tera. Por tanto, hay un poco de sentido común y de coherencia cuando tú haces esa compra de discos duros o de material, lo que se llamaría material fungible. Para mí, sustituye a lo que sería el negativo antes y eso funciona. Lo que no te admite, y eso también vale la pena explicarlo, es, yo tengo un ordenador en casa
yo monto en mi Premiere y entonces yo quiero cobrarles mis horas de mi postproducción. Eso no te lo admite. Como mucho, si eres empresa, te van a admitir la amortización de ese ordenador, la amortización anual de ese ordenador durante el tiempo que tú lo has usado. Para entendernos, si tú tienes un ordenador, en el mejor de los casos, que vale 3.000 euros, pues si lo has usado en una postproducción de 2 meses, pues te van a admitir 200 euros o 300 euros que tú imputes a coste, que es la amortización de ese equipo durante ese tiempo. Pero no te van a admitir si tú te has comprado un ordenador. Eso no te lo van a admitir. Ese ordenador no te lo van a admitir como justificación. Es mucho mejor llegar a un acuerdo con una productora, perdón, con una postproductora, no una productora, con una postproductora, una empresa que se dedica exclusivamente a alquilar salas de postproducción, etcétera, y llegar a un acuerdo de la misma manera que he explicado antes. Me cobras, te pago y tú me prestas un dinero en el que yo luego, cuando yo cobre, te devolveré o arriesgas conmigo. Pero si él te dice, ven y estás unas horas, eso no te va a considerar un coste. Aunque ven gratuitamente y edita aquí, por mucho que luego te haga una declaración, si no hay una factura y un pago hecho, y los impuestos que hayan habido en medio, no te va a servir. Bien, Raúl pregunta, ¿podría hablarnos de los costes de la nómina de los actores, el seguro del rodaje? Bueno, jamás he hecho un seguro de rodaje para un corto. Eso está clarísimo. Lo que yo tengo como empresa es un seguro de responsabilidad civil. Me obligan para rodar yo en la calle en Barcelona o en Sevilla o en Madrid o donde sea. Me van a exigir que enseñe ese seguro de responsabilidad civil. Es un seguro que hay que contratar, un seguro en el que yo me comprometo que si yo causo un daño, como un seguro a terceros del coche, yo voy a pagar por él. Pero un seguro de buen fin de rodaje, vamos, ni me lo he planteado. El coste es muy alto y ¿para qué? Las nóminas de actores, no hay un estándar. Es una cuestión de negociación, es una cuestión, como he dicho, de que el actor le guste. Es fundamental ponerle una nómina, ni que sea como la nómina de figurante de 50 euros, porque tiene que tenerla, porque entonces está cubierto por la seguridad social durante el rodaje. Entonces tiene un seguro. Por eso es importante que el actor esté dado de alta. Y aunque sea por 50 euros al día. Y eso es lo que le has dicho. Y se lo has de pagar. Y has de pagar sus impuestos. Tal. Habrá actor que te diga, no, yo no cobro eso por un corto. Los cortos tienen, yo creo, la ventaja sobre un largo, en el que en largo tú tienes unos convenios acordados de bajo presupuesto, para televisión, largometraje de alto presupuesto. Y tú no puedes bajar de ese convenio porque incumples un acuerdo que ha hecho la patronal con los sindicatos y por tanto no puedes. En el caso de los cortos es diferente porque tú llegas a un acuerdo. Claro, si tú contactas con Antonio Banderas y él acepta hacer tu corto, lo más probable es que él no quiera ni tan siquiera hacer una nómina. Yo ahí quizá sí que me la jugaría y haría un pequeño seguro o de accidentes o de cobertura mientras él lo tienes bajo tus órdenes, por lo que pudiera pasar, que no te pudieran demandar. Pero es un acuerdo que tú has de hacer con su representante, con los representantes o con los actores directamente. Y si no puedes conseguir una nómina porque no quieres hacerlo, porque él no quiere, porque está en nómina de otro sitio, bueno, pues que colabore y vas a poner sin cargo y no vas a poder cargarle nada, solo si le has contratado un pequeño seguro de accidentes o de lo que sea para cubrirte una posible responsabilidad. Bien, ¿hay algún registro para encontrar productoras que estén abiertas a producir cortometrajes? No. No, tampoco me apuntaría, ¿eh? No, vamos a ver. Yo recibo muchas propuestas, como digo, algunas me las miro, intento contestar a todo el mundo, en general digo que no. Porque yo ni soy una ONG de producir documentales, ni me dedico, ni me gano la vida haciendo cortometrajes, ni me gano la vida haciendo cortometrajes. Escojo alguno que me llama la atención, porque veo otro trabajo de ese director y directora me interesa, porque veo que el guión es muy potente, por algo que me llama la atención. Entonces,
es enviar normalmente las mismas, cada productora tenemos en la página web unos canales de comunicación habituales, si no, pues en festivales la gente me pregunta, me encuentra y me pide, bueno, yo lo veo, alguien de mi equipo o yo contestaré. En el 95% de los casos digo que no, lo digo. Y esto, como yo, la mayoría de productores. Lo que es bueno es que cada vez hay más productores que se han lanzado a producir cortos, productores porque te da puntos para el IKA para otros proyectos. Y esa es la clave. Entonces, por ahí es una buena manera de entrar. Pero requiere un buen guión, no presentar una hoja de una idea, sino porque ese sí que ya no te lo voy a mirar. Yo quiero ver ya una sinopsis que me llame la atención, porque a lo mejor un guión no voy a tener el tiempo de leerlo, pero una sinopsis que me llame la atención y que me haga que te pida el guión para leerlo. Eso es un buen camino. Bien. ¿Hay algún lugar donde consultar casos de éxito del IKA? Es decir, proyectos que hayan puntuado en mayor o menor Bueno, medida. bueno, son públicas las resoluciones. Lo único que ahí solo vas a ver el dinero que les han dado. No vas a ver, lo más probable es que no veas ni el dinero que pidieron. No tienes más información que el dinero que les han concedido. Y verás la lista mucho más grande de todos los que les han denegado la ayuda por defecto de forma, por no enviar los requerimientos de documentación que les piden en el tiempo acordado, por estar fuera de cumplimiento de alguna cosa en concreto, por no pasar el reconocimiento de coste, por estar fuera de plazo, y es mucho más larga la de que no, de los que sí. Y ahí ves los puntos y los puntos totales que les han dado, no el desglose de puntos, eso a los productores si lo pedimos nos lo enseñan, y ves el importe que les han dado, pero no existe un libro de... Sería una buena idea quizá de publicarlo, reunirlo, alguien podría promoverlo y buscar un poco la colaboración de diferentes. Yo me abriría, yo no voy a hacerlo, pero yo me abriría a colaborar y a facilitar información de 2 o 3 cortometrajes, de lo que pedí, de cómo fue, para poder con eso establecer un curso. Yo me ofrezco ahí a colaborarlo con alguien que lo organizara académicamente y preparara como una publicación que lo explicara. Es una buena idea. ¿Cuántos suelen dar por corto realizado? ¿La media? Bueno, la media es lo que he explicado, es decir, depende de los puntos, no la sé la media. Es decir, es muy difícil que te den el 100% de la ayuda. Lo habitual es que te quedes entre el 80 y 85% de la ayuda. Es lo habitual. Es decir, que si tú habías pedido que te dieran 30.000 euros, pues te acabes, como mucho, te llegan 25, 20, 25, en total. En total. Por poner un ejemplo, que es el ejemplo que yo he enseñado, en el que yo dije un reconocimiento de coste de 40.000 euros. Yo ahí conseguí 10.000 euros del ICEC, por lo que es a proyecto de corto, y luego, hecho el reconocimiento, me presenté a corto realizado, y ahí, si habéis visto, se ha dado tiempo a verlo, pero si no lo comparto un momento otra vez. Espérate un segundo, que no lo haya cerrado. Aquí, lo vuelvo a explicar. Aquí me dice, a la vista de lo anterior, se propone el reconocimiento de la cantidad de 37.000, que es esta, como coste definitivo de esta película, con una inversión total de 27.000 e inversión del productor de 27.000. ¿Por qué me dice 27 a 37? Porque son 10.000 que ya me dio el ICEC. Está diciendo que el productor ha invertido 27.000, que es lo que yo he declarado, porque los otros 10.000 ya me los dio el ICEC. Y si aquí yo hubiera ido a proyecto de corto del IKA y me hubiera dado 15.000, pues solo diría que la inversión son 12.000. Entonces, sobre eso me da un porcentaje. ¿Ok? Me da un porcentaje que no puede ser, en este caso no podía ser superior al 75% de 27.273. En ese caso a mí me dieron, de aquí del ICEC, de estos 27.000, me dieron 16, que viene a ser un 60%. Un 60% de la ayuda. ¿Cómo he cubierto lo demás? Pues bueno, de diferentes maneras que yo ahora aquí no explicaré,
pero que más o menos lo he dejado entrever en mucha de la explicación que he hecho. Bien, si una vez finalizado el corto y pagado, luego lo vendes a una televisión pública, ¿cómo se regulariza la subvención? Me explico bien, lo he dicho antes. Solo cuenta una televisión pública como intensidad de la ayuda si es coproductora. Si es una venta, o sea, es una compra o una compra, no cuenta como intensidad de la ayuda. Eso, y lo digo ahora como documentalista, cuando yo trabajo con Televisión Española, con TV3, son coproductores y me cuenta como intensidad de la ayuda. Pero si yo hago una ficción, eso es como muy injusto, entonces la ficción, no, eso lo cuentan como precompra y no cuenta en la intensidad de la ayuda. Es como un agravio comparativo que tenemos los documentalistas. En el caso de la ficción, en las televisiones públicas cuenta como precompra. Por tanto, en tu pregunta es, si tú lo vendes antes o después a una televisión con un acuerdo de precompra o con un acuerdo de compra posterior, no es intensidad de la ayuda y no te minora la ayuda para nada. Bueno, a ver, preguntan si el hecho de coproducir con otro país puede dar puntos para la subvención del ICA. Para el corto no lo sé. En general, para largometrajes sí te da unos puntos. Lo que has de tener en cuenta es que todo el reconocimiento de costes solo te lo van a hacer de la parte española, no del dinero extranjero. Y por tanto, la parte de ayuda que te corresponda te va a corresponder sobre el dinero que tú te gastes en España y la parte del productor español. No, por ejemplo, vamos a suponer que lo hago con México, caso que yo he hecho con un documental. La parte de México no cuenta delante del ICA. Esa no existe. Bueno, sí existe porque les justifica que yo el presupuesto total lo voy a poder hacer porque tengo allí. Pero no me piden un reconocimiento de coste de la parte mexicana. Para un corto no es tan habitual, pero puede pasar. Y tú consigas una ayuda fuera, pero lo que te va a contar es el coste del dinero que tú consigas o del dinero que tú gastes en España. Que gastes y consigas, ¿eh? No solo si el mexicano te da un dinero, no. Es el dinero que tú... Bueno, si tú le vendes, es un inversor alemán o chino que te da un dinero, eso es como un inversor privado, eso es diferente. Hablo de una coproducción en la que el productor mexicano, por ejemplo, va a buscar sus ayudas en México y con él va a financiar una parte del proyecto. Las ayudas las van a dar sobre la parte que te ocupe el productor español. Bien. Preguntan si sueles lanzarte a producir antes de recibir ayudas, confiando recibirlas posteriormente. A veces sí, lo veo y lo he hecho. Este último corto que habéis visto, no me presenté a proyecto, llegué tarde, no teníamos y no quise perder mucho el tiempo. Sí tengo que decir que, por ejemplo, ese tardé 2 años, es decir, lo hice y no llegué a tiempo a calificar la película, con lo cual tuve la película, la empecé a mover festivales y finalmente la pude presentar a calificación y entonces pude presentarme a reconocimiento de costes, es decir, que tardé mucho tiempo. Pero sí, si yo veo claro el proyecto, veo claro el presupuesto, he analizado bien eso que se puede hacer, veo y analizo que a través de las ayudas que podemos conseguir de personas, cómo voy a poderlo financiar, que es un poco lo que he ido explicando, es decir, que me la voy a poder jugar, no voy a ir al límite con solo ese 20%, sino que yo puedo estar en un 50%, en un 60% con aportaciones del mismo director que decide poner algo de dinero de su bolsillo, de quien sea que decide, nos apoya y que consigue una parte de financiación. Con todo eso, entonces me lanzo, sí, por supuesto. Sí, lo veo claro. Bien, bueno, hay muchas preguntas. ¿Minoran también como intensidad pública las ayudas de medias, lead funding, o No, que nos no, ayuda a la producción, sino al desarrollo? no. En el caso del corto, tengo que decir que no son ayudas a desarrollo, que es una ayuda directa en el caso de media, solo da una ayuda dentro del paquete de un slate funding, que es un paquete que se lo dan a empresas y no se da a un proyecto, sino se da a un grupo de proyectos y como complemento puedes presentar un corto y te lo dan a producción del corto. Bueno, desarrollo, producción, ahí no les importa. Así como la ayuda de desarrollo de media solo puede ser para desarrollo,
En el caso del corto les da igual, es evidente, no, que van a gastártelo en hacer el corto en sí. ¿Eh? No, pero en ese caso, las ayudas de media no se contabilizan dentro de la intensidad de la ayuda. En ningún caso. Bien. Que hay muchas preguntas que se han contestado por la misma marcha. Sí. ¿Qué valoración haces de los concursos de proyecto de cortometrajes en festivales? ¿Le parece una herramienta útil? De las pocas útiles que existen hoy, por supuesto. Es decir, es la gran ventana. Hoy día, gracias a festivales como Mecal y como muchos que hay en el mundo, tú puedes enseñar tu corto y lo ven miles de personas. Es la clave. Si no existieran los festivales, el corto quedaría limitado a un canal de YouTube y a 2 plataformas que quisieran meterlos allí para que los viera la gente. Ahora dicen que si hay una plataforma nueva que solo tendrá contenidos de 10 minutos, que están intentando lanzarla. No lo sé. Yo esto, si funcionará o no, los festivales es clave para poder funcionar. Y ojalá la mayoría de festivales dieran premios metálicos suficientes como para poder recuperar parte de esa inversión. Eso sería muy bueno. Bien. A ver. Hay muchísimas preguntas, veo. Sí. Todas. Hay en el chat y en directo, que el chat lo voy a dejar. Si tenéis alguna pregunta que no he contestado, que no se ha contestado, mejor ponerla en preguntas y respuestas, es más claro y me sale un poco una situación. Con la nueva situación por el COVID-19, ¿crees que cambiará el tema de los seguros? ¿Hay que cubrirse mejor? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Se reanudarán los rodajes pronto? Una pregunta de actualidad. Nos supera pero la incertidumbre ahora aquí no la resolveremos. Este más o menos lo hemos contestado. Lo del baremo, esto ya hemos contestado. De cómo no se fue. Esto también. Perdón, lo siento, voy leyendo al mismo tiempo. Si quieres, Carlas, puedes mirar un poco las preguntas. Ahí quedan 6. Sí, mira, y mírate las que no hayamos contestado y terminaremos aquí, si te parece. Vale, pues bueno, empiezo por la primera, que es... Me pregunta, ¿cómo reflejas en el presupuesto del ICA la capitalización de salarios del equipo técnico y la aportación en especie de la empresa productora? Bueno, no me he explicado bien. Es decir, no, solo me van a admitir las nóminas directamente relacionadas. Si yo tengo un trabajador, si yo tengo una productora en la que trabajan 5 personas y yo quiero que 2 de esas personas voy a capitalizar parte de su nómina, tengo que hacerles un contrato específico en el que yo digo que durante los 2 meses que dura el corto, voy a contratar a esta persona un 20% de su tiempo y voy a destinar un 20% de su salario a trabajar en ese corto. Y entonces me admiten ese 20%. Pero si no existe ese contrato firmado en fecha y por el mismo trabajador y por tal, y yo luego enseño las nóminas completas de ese trabajador, en el que yo explico en el contrato que solo el 20% de esa nómina es la que imputo, me lo admiten. Aportación a especie, 0, olvídala, no existe. No, para el ICAE no existe. Yo tengo una sala de edición, yo tengo una cámara, y yo digo, voy a poner esa cámara. Por tanto, yo la alquilo a mis... Cuando yo trabajo, yo le pongo un precio de 300 euros diarios. No te lo admiten. Lo que te van a admitir es, ¿qué te costó esa cámara? ¿Cuántos años lo tienes? ¿Cuál es la amortización de esa cámara durante ese periodo? Y esa pequeña cantidad es la que vas a poder justificar de tu cámara. Es mejor alquilarla porque entonces ese precio va a estar completo. Si tú pones la tuya, va a ser muy poquito porque solo te van a dejar justificar la amortización exacta de tu equipo.
Vale, si te parece, contesta 2 preguntas más y lo Y siento lo por dejamos. el resto. Dejaremos y lo Vale. llevamos. Bueno, a ver, hay una pregunta sobre un documental, pero claro, yo aquí estamos hablando de cortometrajes, no de documentales, ¿eh? Pero esto es una pregunta que se aleja. María López, que pregunta la calificación de documental, esta pregunta se aleja de lo que vamos a explicar ahora y requeriría 20 minutos de explicación. No voy a darla ahora mismo. Caso esta dice, la cesión de derechos es en el corto que estamos trabajando nosotros. El administrador único de la productora es también el director, guionista y productor. ¿Tenemos que hacer contrato de cesión de derechos? ¿Cómo se redactaría estando en sí las dos partes de acuerdo? Pues, pero grullo. En una parte se sienta el productor que se llama Juan Gómez y en la otra parte se sienta el director que se llama Juan Gómez. Y en este acuerdo firman los dos y firmo yo mismo y me siento al otro lado y firmo yo mismo. Y esto lo quieren ver así. Y así lo he hecho yo varias veces. Y con director, director coproductor, se firma, hace la cesión a él mismo, etc. Hay que hacerlo. Existen en las diferentes asociaciones de productores y de no sé si la asociación de cortometrajistas la tiene, pero existen este tipo de contratos de cesión de derechos y de tal. Y sí, es mejor tenerlo todo. Se ha de establecer fehacientemente la cadena de derechos, tanto del director, el guionista y el productor, aunque sea el mismo, y tú te lo cedes a ti mismo. Y en uno actúas como administrador, en el otro actúas en tu nombre propio como director, en otro como actúa en nombre propio como guionista. Y el productor actúa como administrador único de esa empresa. Eso hay que hacerlo así y basándose en un formulario normal en el que el tal aparece como administrador, el otro aparece como director. Y es el mismo nombre, con el mismo DNI, con el mismo todo. Parece una tontería, pero quieren verlo y es mejor hacerlo. Bien, Y la última pregunta. la última pregunta, bueno, lo mismo que me pregunta, que es el contrato de cesión de derechos, ¿puede ser simplemente redactado por nosotros? ¿Necesita algún notario o funcionario que verifique las firmas? No, no necesitas, al menos para cortometrajes. Me he encontrado con algunas, cuando trabajo en coproducción con Argentina, que piden sí, que un notario valide, que, bueno, en fin, etcétera. Hay toda una serie de fórmulas que hay que hacer. En el caso de los cortometrajes, no. Son contratos de 2 partes, 3 partes, 4 partes y tienen que estar bien redactados y con todos los datos existentes expuestos ahí. Nada más. Bien, pues si te parece, dejaremos aquí la conferencia. Gracias por participar, ha sido muy agradable. Y nada, recordaros a todos que mañana y pasado hay 2 conferencias que podéis encontrar los links para inscribiros en la web de MECAL, mecalbcn.org, y tenéis las 3 conferencias, incluida la de hoy, y con los links correspondientes. Muchas gracias, Carlos, Sara, Muchas gracias. y Gracias a gracias vosotros. al público. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Adiós.